Dios, ¿verdad? Amén. Qué bueno, es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, como bien escucharon, pues está un poquito lejos mi hogar, pero aquí, esta es mi casa, Agua Viva, y me siento muy feliz. El día de ayer estuve compartiendo una conferencia con mujeres y fue hermoso ver como ahora caras de personas que quiero tanto y bueno, abrazarlas. Y quiero comenzar el mensaje, de verdad, el Señor va a hablar en gran manera su vida, como lo hizo con la mía. Así que quiero que por favor, puestos de pie, leamos la palabra de Dios. Vamos a leer Ezequiel 3:17. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has traído esta mañana para hablar a nuestra vida, Señor, para recordarnos que tú estás siempre con nosotros, sin importar aquello que podamos nosotros vivir. Gracias, Señor, porque tú hoy vas a hablar a cada corazón. Padre, te pido como tu sierva, que tú bendigas a cada persona y que sea tu palabra bendita, Señor, la que hoy hable a sus vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Bien, les voy a contar por qué quise comenzar con este versículo. Es un versículo muy hermoso, porque el Señor nos dice: yo te he puesto por atalaya. Está hablando al profeta Ezequiel. Y el título de la conferencia, de la predicación de hoy, se llama Levántate una vez más. Y yo estoy segura que en el corazón de muchos de ustedes fue la pregunta, ¿verdad? Quizá, ¿cómo se va a enfocar este mensaje? Levántate una vez más. ¿Cómo el Señor hablará a nuestra vida? Bueno, déjame decirte que hay dos maneras de poder nosotros interpretar este título de mensaje. Podemos decir que es algo que nosotros necesitamos que nos digan. Es como una manera de necesitar una conmiseración. Es una persona que quizá necesita que le digan: levántate por favor una vez más. Es necesario que te levantes porque te veo débil. ¿Les ha pasado que algunas veces, a lo mejor a los hijos, han tenido que decirles: necesito que te levantes porque tienes que ir a la escuela a las 6 de la mañana o muchos a las 5 de la mañana? Y necesitamos nosotros mostrar fuerza. Necesitamos mostrar nosotros que, bueno, pues tenemos que apoyar a esa persona. Por favor, hijo, levántate. Y este mensaje puede ser quizá interpretado como una... Ay, discúlpeme que se me atoró. Ahorita les voy a explicar por qué traigo yo este chipiturco, así le decimos nosotros, pero más adelante se los voy a explicar. Y les decía, entonces nosotros comenzamos a pensar, bueno, quizá este mensaje va a ser así: levántate, mira, hija, que yo te veo débil. Pero la verdad es que ese tipo de persona requiere de conmiseración, requiere de la necesidad de que alguien te esté levantando y te esté diciendo: cada vez que tú te sientes abatida, cada vez que tú te sientes triste. Pero hoy el Señor quiere decirte: yo no te digo levántate una vez más así. Yo te digo, levántate una vez más porque yo, tu Dios, te veo fuerte. Eso es lo que quiere decirte hoy el Señor. Levántate una vez más porque yo a ti te veo fuerte. ¿Cuál es la manera en la que nosotros queremos que nos digan levántate una vez más? Como la persona que tiene que ser conmiserada, que es débil, que la ven así, en una condición donde, ay, pobrecita, ven, yo te ayudo. ¿Alguien de nosotros quiere eso? ¿O quieres saber que el Señor te está diciendo: sí, yo sé que es muy difícil lo que estás viviendo, pero necesito que te levantes una vez más, porque yo, tu Dios, te doy la fuerza? ¿Qué dice el Señor en Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En ningún momento
palabra de Dios dice, mira que te mando que vengas porque eres muy débil. Y yo te voy a levantar, yo te voy a cargar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y así, en esa verdad, nuestro Dios nos dice, levántate una vez más. Yo sé que la mayoría de las personas hemos vivido tantas circunstancias tan difíciles que nos resulta a veces imposible creer que de la condición en la que tú estás, en el lugar en el que tú te encuentras, te puedes levantar. Todos hemos vivido algo que viene a nuestra mente, que nos hace pensar, esta vez yo ya no me levanto. Mira, Jessy, lo he hecho muchas veces. Lo he hecho en la adolescencia y pasó y me levanté. Lo hice cuando me casé y me levanté. No puedo. Ya no es posible. Las circunstancias a veces son tan adversas que en verdad nos hacen estar en el suelo. Nos hacen creer que jamás podremos estar levantados. Y lo primero que debes hacer tú al escuchar este mensaje es disponer tu corazón en saber que Dios es quien te levanta, que Él es el que te va a llevar al lugar que Él destinó para ti, incluso desde antes que tú te formaras. Él tiene un plan perfecto, Él no se equivoca. No estás viviendo lo que estás viviendo porque a Dios se le fue. Estás viviendo lo que estás viviendo porque Dios tiene trazada tu vida de manera perfecta. Somos nosotros los que a veces se nos olvida que Dios tiene un poder tan grande para quitar todo aquello que nos hace sentirnos y que quizás sí verdaderamente estamos en el suelo. Necesitas dejar que Dios gobierne tus pensamientos, que sea mucho más lo que hay en tu corazón que lo que puede existir en tu mente. Necesitas creer con fe, sinceramente, que Dios es quien va a levantarte, no nosotros. Yo no podría levantarme de la circunstancia donde yo me encuentro o donde yo me encontraba por mis propias fuerzas. Yo no podría. Necesito el poder de Dios y su gracia y su misericordia para poder entonces levantarme. ¿Sabes por qué te trajo hoy aquí el Señor? ¿Sabes por qué te trajo a esta hora? Y no en la mañana, que aunque fue la misma predicación, Dios siempre habla de manera diferente. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque hoy te está diciendo a ti, levántate una vez más. Porque yo, tu Dios, te veo fuerte. Porque yo, tu Dios, te formé fuerte. Eso es lo que quiere decir hoy el Señor a tu vida. Pero quiero que noten algo en su hoja de mensaje, pueden leer. Ayúdenme por favor a leer el título. ¿Cómo dice? El título, levántate una vez más. No sé si alguno tiene una hoja que dice, levántate por última vez. ¿A alguien le tocó una hoja así? ¿No, verdad? Pues no, porque no existe. Porque sinceramente yo no puedo decirles que después de esta predicación ustedes jamás van a volver a estar en el suelo, en una condición difícil. Dios quiera y no lo tengan que vivir. Pero no les puedo prometer eso. Porque el Señor lo que quiere que hoy sepas es que debes levantarte una y otra vez. Pero cada que tú te levantes, el Señor te va a capacitar. Y cada que tú te levantes, el Señor te va a dar fuerza. Eso es lo que quiere el Señor hoy hablar a tu vida. Quiere decirte que Él está contigo. Quiero que, puestos de pie, por favor, leamos muy fuerte el versículo de nuevo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Quiero que hagamos una oración con fe. Quiero que todos en este momento pensemos en aquella condición
que nos tiene en el suelo, en esa condición en la que tú has sentido que no puedes ya por tus fuerzas. Vamos a pedirle a Dios que Él sea en esta mañana el que haga eso. Y quiero hacerlo de manera especial en esta oración, porque el Señor así me lo hace sentir. Quiero que le digas: Padre, en esta mañana te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo y que sea tu poder y tu gloria la que me levante, Señor. Hazme saber que tú me miras diferente, que tú me miras distinto a como yo me miro. Padre, hoy vengo delante de ti a pedirte: levántame, Señor. Levántame una vez más de esta condición que siento que ya no puedo más. Levántame, Padre. Levántame, te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Quise que nos levantáramos y quisiéramos esta oración especial, pidiéndole a Dios que nos levante, porque tú eres una hija y un hijo de Dios. Y como hija e hijo de Dios necesitas saber que es Dios por su poder y su gloria el que te levanta. Que no implica, como les decía, levantarse solo una vez, que a veces te va a requerir hacerlo una y otra vez. Pero también les dije que Dios va a capacitarte y que Dios te va a decir qué tienes que hacer. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos a Ezequías 3, del 1 al 4, por favor. Lo tienen en su hoja de mensaje. Quiero regalarles algo que les regalé a todos los hermanos que vinieron en el primer servicio. Ustedes tienen una hoja de mensaje, lo cual sirve para dos cosas. Para que ustedes lleven una guía durante la predicación, pero también para que cuando ustedes se vayan a casa y lo recuerden, y lo repasen, y lo reestudien, y lo relean. Pero ustedes deben de venir a la casa de Dios con su Biblia digital o física. Les voy a decir por qué. Porque la mente es increíble. Y nosotros a veces decimos: ay, fíjate que yo escuché y dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo no lo dije. Lo dijo la palabra de Dios en Josué 1:9. Les voy a decir, y se los comenté, no sé si ayer o en la mañana, ya van varias conferencias, espero que no lo haya repetido, pero yo me traje mi Biblia, una Biblia que amo mucho, muy especial para mí porque me la regaló mi papi, muy pesada en el avión, muy pesada, es una Biblia muy pesada. Y para mí es muy importante traerla porque quiero que mi mente siempre recuerde en dónde leo las cosas. Todos nos sabemos versículos de memoria, ya los tenemos bien grabados, pero a veces dices: ay, no sé ni dónde está. Ay, sí me lo sé, mira, dice como algo así como de clama a mí, yo te responderé, pero no sé dónde está. Quiero que hoy lean de la palabra de Dios directamente, porque el Señor te habla a través de su palabra. Dicho esto, ahora vamos a leerlo, lo voy a leer para ustedes. Ezequiel 3, del 1 al 4, y dice así: me dijo, está hablando el profeta Ezequiel: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Qué es lo que el Señor le dio al profeta? Su palabra. El Señor, cuando te dice que te va a levantar, no te está diciendo que te va a levantar con tus propias fuerzas o con tus conocimientos, porque por lo menos en lo que a mí concierne, no importa cuánto estudié, cuánto leí, lo único que me sostuvo en momentos donde yo en verdad me sentía peor que en el suelo, fue la palabra de Dios.
Fue la fe, fue su mano poderosa diciéndome, yo estoy contigo. Así que lo único que tenemos que hacer nosotros es alimentarnos como lo hizo el profeta Ezequías. Le dijo, come lo que hayas, come este rollo. Ezequiel no enviado nada más así como, pues si tú puedes llegar, y si enviaba a su profeta, a su hijo, capacitándolo. Él quería que asimilara y que imprimiera ese contenido en su mente y en su corazón. Que su alma fuera nutrida y fuera fortalecida. Eso es lo que hoy el Señor quiere decirte a ti. ¿Cómo dice que fue para él su palabra? Como en mi boca, dulce como la miel. Así es la palabra de Dios en nuestra vida. Dulce como la miel. A veces la vida es tan amarga y hay tanto amargo alrededor de ti. Y la palabra de Dios, aquí lo dice claramente, es dulce como la miel. Pero luego hubo otra cosa que el Señor le dijo. No solamente te capacito, sino también te digo hacia dónde vas. Le dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿A dónde lo envió? A la casa de Israel, es decir, con los suyos. Porque el Señor puede haberle dicho, ok, Ezequiel, te vas con los caldeos y les hablas. Pero yo les decía en la mañana, un padre a quien educa, a su hijo, no al hijo ajeno. Por eso Dios le dijo al profeta, ve a la casa de Israel. ¿Sabes qué te está diciendo hoy el Señor? Ve y bendice a los tuyos, a tu casa, y después hablamos de lo demás. A veces lo hacemos al revés, para nuestra casa. Yo a la casa de Israel. Pero quiero que regresemos a leer el primer versículo, por favor. Léanlo conmigo de nuevo. Quiero que se les quede tan grabado que hasta se lo aprendan. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. ¿Y saben lo que significa una atalaya? Les voy a contar. Aparte de que lo pueden ver en su hoja, tienen una impresión. Y esa imagen es el atalaya. Físicamente y actualmente, esa es una torre. Es un tipo de fortificación que es utilizado principalmente en las bases militares. Pero durante toda la época, durante todos los tiempos, a través de la historia, ¿verdad? Los pueblos se protegían de sus enemigos gracias a las atalayas. Pero no solo eso, también las personas que subían a esas torres eran llamados, pueden ver al hombre que está ahí, ¿verdad? Son ustedes. ¿Cuál es su principal función del vigía o del atalaya? ¿Cuál es su principal función? Antes de lo que otros pueden ver. ¿Para qué? Pues lo que hacía un atalaya. Ellos edificaban estas torres en todos los muros de las ciudades. Y tenían a uno que era el encargado de ver, de vivir antes o de ver para proteger. Y cuando tú y yo nos enfrentamos a adversidades tan grandes, nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué no lo puede vivir otra persona? ¿Por qué tengo que vivirlo yo? ¿Sabes? Como atalaya, te puso para ver antes de evitar que tu familia viva eso. Para eso el Señor le dijo, te voy a poner como atalaya, es decir, como una torre, una fortificación, pero hay otra característica. Se distingue porque es una estructura que te ha aislado a ti, te ha puesto por una persona especial, como su hija, como su hijo. ¿Ese tamaño tenían que ser esas torres para visualizar lo que estaba pasando? Para evitar
que llegaran y acabaran con todo su pueblo? Aparte, ese atalaya, ese vigía, tenía que estar vivo, tenía que creer, que tenía que mirar. ¿Cuántos de nosotros a veces ya nos cansamos de mirar? Nos cansamos de proteger, de esperar. Y solo nos centramos en, es que yo vivo esto. Es que yo no entiendo por qué me pasan a mí las cosas. Eso pasa a veces en nuestra vida. Cuando nos enfrentamos a estas adversidades, sí, nos abatimos, nos sentimos derrotados, nos sentimos en el suelo, sentimos que nunca más vamos a poder levantarnos, que no va a poder existir nunca más una condición favorable en nuestra vida. Creemos que jamás vamos a poder salir de ahí. Eso nos pasa cuando vivimos cosas tan difíciles y ni siquiera comprendemos por qué lo vivimos. Pero les voy a regalar mi promesa favorita, que quiero que vayan a la palabra de Dios, Jeremías 15:19. Todos nos la sabemos de memoria quizá, ¿no? Pero hay que leerla, hay que hacer que la mente recuerde, viene de Dios. No viene de la voz de un predicador o de otro predicador. No viene de la voz de un pastor o de una pastora. Viene de Dios. Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y lean conmigo. Y si entres aquí, ¿por qué quiero regalarles esta promesa que es mi promesa favorita? Porque a veces cuando vivimos circunstancias tan adversas, dejamos de ver la bendición de Dios en medio de esa aflicción. Y dice la palabra de Dios que si tú entresacas, no es que lo veas superficialmente, entresacar es rebuscar, es intentar rebuscar, sacar. Si entresacas lo precioso de lo vil, es decir, lo bueno en medio de lo malo. ¿Qué dice el Señor? Serás como ¿qué? Como mi boca. Yo creo que no puede existir mayor regalo de parte de nuestro Dios que decirnos: serás como mi boca. Quiere decir que tú vas a ser bendición, porque Jesús nos ha regalado siempre bendición. Y eso es lo que hoy el Señor quiere decirte a ti. Si tú entresacas lo precioso de lo vil, si aprendes a ver las cosas buenas en medio de eso tan doloroso que quizás sentiste que jamás ibas a poder levantarte. ¿Cuántos nos hemos sentido en una condición así? Yo me he sentido muchas veces en esa condición. Pero ¿qué debemos hacer? Decir: Señor, tú lo harás. No es mi fuerza, es tu fuerza, Señor. Hay que aprender a mirar lo bueno en medio de lo malo, de lo muy malo y de lo más malo que existe. Hay situaciones que vivimos que parece que ni siquiera podrían ser platicables, ¿no? Y sin embargo Dios las conoce. Y sin embargo Dios te rescata de ese hoyo en el que tú quizá te encuentres. No es fácil. No es fácil, y menos si es algo de tus hijos, ¿no? Menos si tiene que ver con tus hijos. Y lo que hacemos a veces es que en nuestra mente metemos esa programación de pensar que jamás podrás volver a estar arriba. Y vamos por la vida con esa actitud: yo no creo que pueda levantarme, yo quizá no pueda volver a hacerlo. ¿Y sabes qué te dice el Señor hoy? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque el Señor te dice: yo te he puesto como atalaya, como una torre fortificada, como una torre aislada. ¿Qué más? Como una torre que protege. ¿No es así? Así es como el Señor hoy nos quiere decir: yo te he
puesto como atalaya. Y el Señor hoy te dice, levántate una vez más como atalaya. No te está diciendo en ningún momento nuestro Dios te está mirando débil, porque si Dios nos mirara débiles, no sé dónde estaríamos. Dios con su diestra te levanta y te dice, yo te miro fuerte, hija, yo te miro fuerte, hijo, levántate, porque creo en ti, porque por eso te estoy diciendo que tú serás atalaya. A partir de ahora, ¿cuál es su nombre? Por favor, díganme. Atalaya. El nombre que ustedes tengan, Jessica Betsabé Atalaya Vega Rodríguez. Para que siempre recuerde que el Señor me puso de manera especial, como lo hace contigo, como una torre, como un tipo de fortificación que protege. Pero quizá esto que te voy a decir va a ser la mayor explicación que puedo darte de lo que significa una atalaya. Y quiero que pienses, si yo he vivido lo que he vivido para evitar que mis hijos lo vivan, gracias Dios, valió la pena. ¿No es así? Si yo he vivido lo que yo he vivido para proteger a mi familia, ¿no lo aceptas con dignidad? ¿No lo aceptas en el amor del Señor? ¿No le agradeces a Dios que cada lágrima que derramaste no la hayan derramado tus hijos? En la mañana les decía que les mando un beso muy grande a mis hijos, a Abby, a Julio y por supuesto a mi esposo Eric, porque gracias a ellos estoy aquí, por su apoyo. Les decía también gracias a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mis sobrinos, a mi cuñada, bueno, a todos, ¿no? A ustedes, pero principalmente gracias a Dios. Yo no me imagino a Abby o a Julio sufriendo, viviendo lo que yo he vivido. Y cuando pienso eso y cuando pienso que Dios me ha puesto como atalaya, entonces todo vale la pena. Entonces pienso que no importa. Que no importa la lágrima, la cantidad de lágrimas, el dolor, el sufrimiento, nada de eso importa. Solo importa el saber que Dios lo está haciendo para que yo pueda proteger a mi familia. Míralo así en tu vida. Cuando vivas algo difícil, piensa que Dios te ha puesto a ti como atalaya. ¿Lo vamos a aceptar de ahora en adelante, lo que vivamos? Amén. Porque lo vamos a aceptar no como resignados, lo vamos a aceptar sabiendo que es Dios quien nos va a sostener. Y nos va a capacitar, porque lo leímos también. Hay sufrimientos que se viven y se notan. ¿No te ha pasado que has vivido cosas y se nota y la gente te ve? Pero hay sufrimientos que traemos bien guardados, que nadie nota, pero que están presentes. Yo les voy a decir que les voy a contar un sueño que tuve. De hecho, fue la confirmación de Dios para este mensaje. Fue un sueño donde yo escuché claramente y varias veces diciéndome el Señor, así, el título es Levántate una vez más. Así que no lo inventé yo, vino de un sueño. Pero en ese sueño, yo llegaba a predicar, estaba en casa de mis papis y era esta predicación. Y yo llegaba y decía, ay, no puede ser, olvidé mi libreta. Ustedes saben, los que me conocen, los que siguen los estudios, que me encanta siempre tener una libreta. Y yo la olvidaba y decía, no puede ser, la olvidé, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dar esa estructura? Y yo estaba nerviosa. Y me acercaba a mi papi y le decía, ay, es que estoy preocupado, olvidé mi libreta. Y él me decía, no te preocupes, hija, dime de qué vas a hablar y yo te mando versículos y yo te lo mando para que tú estés tranquila. Y yo decía, pues es una buena idea, así ya no me ocupo en el camino de tratar de recordar. Y mientras yo salía caminando de la cerrada de mis papis, yo traía unos zapatos blancos y yo veía a unas señoras que decían, se va a caer,
No decían se va a caer, se cayó. Para los que a lo mejor ya escucharon un video, se va a caer, se va a caer. No, yo sí es un video, se va a caer, se cayó. No, pero sí decían, se va a caer, se va a caer. Y sí, había una bandeja. En la mañana decía nuestro pastor, un bowl, porque Noel como que decía, ¿cómo? ¿Qué significa una bandeja? Un bowl. Había una bandeja transparente. Y adentro de la bandeja había agua. Pero tenía líquido de genciana, yo lo tuve que anotar porque se me olvida, sí, genciana. Genciana es, no sé si recuerdan, era un líquido morado que ponían como en las aftas o curaciones de la boca. Ándale, violeta de genciana, gracias, Ere. Violeta de genciana. Entonces, esa agua estaba llena de violeta de genciana. Para los que lo han usado saben que es escandalosa. Con tantito se pinta. Y en el se va a caer, yo metí los pies en esa bandeja. Pero mis zapatos eran blancos y se pintaban de morado. Y de verdad, esto fue un sueño. Yo decía, esto lo tiene que convertir Dios en bendición. Esto lo va a convertir Dios en bendición. Esto lo va a hacer Dios. Y yo seguía caminando y habían unos kids, unos niños. Les digo kids por Viva Kids, no vayan a decir nada. Si ya como vive al lado de San Diego ya puro inglés. No, es por Viva Kids. Había puros niños. Y entonces yo oía a las señoras que seguían gritando, se va a caer, se cayó, y se reían como no se imaginan. Y yo solo pensaba, Dios lo va a convertir en bendición, Dios lo va a convertir en bendición. Y volteaba y le decía a los niños, no se preocupen, Dios lo va a convertir en bendición. Y me seguía caminando, pero yo venía a predicar con los zapatos morados. Y no era como que yo traía una combinación para los zapatos. Y no había manera de cambiarme porque pues yo sí en el sueño seguía viviendo donde vivo. Entonces así como para tomar un avión pues tampoco. Y en ese momento comprendí que era Dios hablándome y hoy quiere hablar a tu vida para decirte que a veces lo que vivimos es tan evidente que tienes los zapatos morados. Y por eso, para aquellos que han visto, traigo zapatos morados. Lo hice para decirles que no importa de qué color traigas tus zapatos, Dios siempre lo va a convertir en bendición. Dios lo hizo conmigo y por eso quise traerles. Ya sé que muchos dijeron, no, Jessy, pues entre tu cabello y el chipiturco y los zapatos, pues ya vimos que te gustan los colores. Sí, pero no era esa la razón. La razón era decirles, yo también traigo zapatos morados en mi vida, en lo que he vivido. Es tan evidente mi sufrimiento que aquí están los zapatos morados. Pero Dios lo va a convertir en bendición. ¿Y sabes qué nos pasa cuando a veces solo nos enfocamos en nuestros zapatos morados? ¿Sabes qué pasa? Que dejamos de mirar la bendición de Dios. La mayoría traemos zapatos morados, aunque ustedes no lo crean, mis lentes tienen algo y lo estoy viendo. La mayoría traemos zapatos morados. Y la gente no solo te lo recuerda, la gente a veces hasta se burla de esa condición. Y tú les cuentas tus sueños y le dices, no, ¿qué crees? ¿Que yo sueño con tal cosa? Y te miran como diciendo, híjole, no, pues esta pobre persona. Y tú, en lugar de decir, yo sí lo voy a hacer, porque soy atalaya, porque soy fuerte, porque Dios es mi Padre, te pones a ver lo que dicen los demás. Y te hace pensar a veces ese color de zapatos que no vas a llegar. ¿Sabes? A mí me pasó. Por unos instantes en el sueño yo decía, ¿cómo voy a llegar con eso? Pero después comprendí que Dios quería que fuera con zapatos morados en mi sueño. Y cuando estaba ya despierta le dije, voy a buscar unos zapatos morados. Y cuando le conté a Eric y a los niños que estaba buscando unos zapatos morados para mi predicación, me dijeron, ¿morados? Como que dijeron, ¡ah, caray! Y cuando le conté a mis papis les dije, traigo zapatos morados para la predicación. Y mi papá solo se rió porque sabe cómo he sido siempre desde niña. Pero esta es la razón por la que hoy miran mis zapatos morados.
Necesitas aprender a mirar la bendición de Dios en medio del dolor. Necesitas creerle a Dios. Yo sabía que en el sueño Dios me estaba bendiciendo. ¿Sabes cómo? Yo tenía la seguridad de que mi papá me iba a mandar los versículos y con eso yo iba a lograr estar tranquila para no salirme de mi estructura. Pero también sabía que mi mami, como siempre lo ha hecho, me iba a decir: hija, tú vas a ser de bendición, te ves hermosa con esos zapatos pintados, porque siempre me dices. Ahí estaba mi bendición. En ese sueño estaba mirando a mis padres apoyarme. ¿Qué es lo que miras tú en medio del dolor? En medio de la aflicción más grande que puedes estar viviendo, tienes a tus padres, a tus hijos, a tus amigos, tienes a tu Dios recordándote una y otra vez que está contigo. Eso es lo que está haciendo Dios todo el tiempo. Yo estaba convencida que Dios iba a usarme. No importaba si mis zapatos eran morados, da igual. Es más, piénsalo así. Yo les aseguro que si hubiera traído los zapatos morados y no les digo nada, da igual la predicación. O rojos, da igual la predicación. Y a veces en tu vida sientes que por lo que traes o lo que se mira, entonces ya Dios te puede o no te puede usar. Eso está aquí. Eso está en nuestra mente. A veces los problemas o las circunstancias nos bloquean. Y en ese bloqueo nosotros recordamos las veces que nos caímos. Y les decía en la mañana, a veces estamos tan acostumbrados a sufrir que cuando llegan las bendiciones de Dios hasta te sorprendes. ¿Y ahora? ¿Por qué me habrá pasado esto? ¿No será que ya me voy a ir con el Señor? Ay, yo creo que sí. Porque mira, lo anhelé tanto. Ay, no, a mí se me hace que no. No, esto tiene que estar raro. No, yo toda mi vida he vivido de una manera. Y ahorita me dices que estoy siendo bendecida. Es tanto a veces el sufrimiento que nos bloquea. Y nos bloquea incluso la fe. En el camino vamos a vivir tantas cosas que nos van a hacer mancharnos los zapatos por circunstancias. Te pido un favor, combínate con esos zapatos morados. En parte por eso trae morado, para que no desentone tanto. Combínalo, es decir, entresaca lo precioso de lo vil. Combina ese dolor. Cómprate una playera morada. En la mañana un hermano bien lindo me decía, orgulloso, yo traigo morado. Amén, qué bueno que trae morado. Combínate. Permite que el Señor te haga mirar la bendición en medio de todo ese dolor. Siempre debemos recordar que Dios va a transformar en bendición todo aquello que nos hace sentir débiles. Eso es lo que quiere el Señor. Pero a veces nosotros no miramos la bendición. Les voy a contar algo que pasó, que fue parte del mensaje. Yo juego mucho con mis hijos, veo. Y el juego es este, veo, que ves una cosita. ¿Qué cosita es? Es de color tal. Y entonces tú tienes que buscar un objeto que se supone que él vio en la mente, o Abby o Julio, y yo tengo que adivinar. Ah, es de color azul. Ah, una silla. No, la lámpara. Pero yo quise jugar con ellos un poquito más a ver qué pasaba. Y entonces les dije, es algo azul, pero no lo van a encontrar. No, les dije, para que lo encuentren, aquí podría estar todo el día. Y entonces empecé a meterles esa idea. Bueno, me dijeron hasta el color de la letra del shampoo y no pudieron. Pasó un día y ellos no encontraban qué era aquello que yo les estaba diciendo. En su casa hay una tina que es azul, una tina de baño. Y ellos estaban jugando conmigo mientras yo me bañaba con Abby, estaba la cortina y Julio estaba del otro lado. Y ahí fue cuando Julio empezó, mami, pero no veo, y no será la letra.
Al otro día lo descubrió y me dijo, es que ya no encuentro qué. Bueno, hasta se metió después de que me bañé a buscar así a profundidad y yo botada de risa. Me dice, no encuentro qué es. Le dije, ahí está y es muy evidente. Y me dijo, pues lo único que queda es la tina. Le dije, pues era la tina. ¿Y sabes qué pasa con ese ejemplo que te doy real que viví con mis hijos? Que la bendición a veces la tienes enfrente y andas rebuscándole por otro lado. Este fue un juego con mis hijos, pero me dejó tan claro que la bendición de Dios a veces está enfrente de ti. Era evidente, la tina de baño era enorme. No era como que, ay, no la veo. Era lo único que se veía en el baño, además azul. Y así nos pasa a veces. Dejamos de mirar la bendición de Dios porque nos bloqueamos. Dios te está bendiciendo todo el tiempo. No hay bendiciones pequeñas. A veces creemos que las bendiciones son chiquitas. No, no son chiquitas. Dios te está bendiciendo hasta porque hoy tú puedes venir a alabar al Señor aquí. Hay gente que no puede. Hay gente que ya no está. Como mi querido amigo Alfredo, que solo él sabe por qué hago esta seña. Ya no puede. Y tú sí puedes. Y a veces nos quejamos pensando que Dios nos está castigando con lo que estamos viviendo. Y si Dios te está poniendo como atalaya, y si Dios te está permitiendo mirar antes para evitar que tus hijos lo vivan, ¿ya te pusiste a pensar en eso? Yo le agradezco a Dios cada sufrimiento que he vivido, con tal de que Abby y Julio jamás vivan eso. Jamás. No importa cuántas cosas hemos vivido, no importa la magnitud de tu problema. Para Dios no hay problemas pequeños ni grandes. Dios es el Dios de lo imposible. Dios puede convertir tu vida, tu condición, la situación en la que estés, en una gran bendición. No importa el tiempo que haya pasado. Dios lo conoce. En la mañana les decía que ayer compartí con las mujeres y les decía de una mujer que había tenido el flujo de sangrado durante 12 años. Y ella con su fe fue sanada por nuestro Señor Jesús y nuestro Señor Jesús le expresó: ¿quién fue quien me tocó porque ha salido poder de mí? ¿Qué fe tan grande tenía esa mujer? Y llevaba 12 años. ¿Cuántos años llevas tú con esa condición? Y ya dejamos de creer en Dios. Tú necesitas saber que Dios te está diciendo: levántate una vez más, porque te mira fuerte, pero ¿sabes también? Dios te mira especial. Y para ello quiero que vayan por favor a Génesis 37 del 2 al 5. Yo lo voy a leer en mi Biblia. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Sabes algo? José tenía una gran bendición. Su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Lo veía de manera especial, como hoy Dios te está diciendo a ti que te ve de manera especial. Pero no solamente se lo decía con palabras, se lo dijo con algo que todos recordamos y que de hecho lo asociamos más que por los sueños, por la túnica, ¿no es así? José, de la túnica de colores. Sí, José el Señor. Pero muchos asociamos a José con la túnica de colores. Déjame contarte, se los conté en una predicación y ahorita les voy a decir por qué se los doy otra vez. Porque Israel le regaló a José esa túnica de colores, pero lo que muchos no sabemos es que esa túnica era de manga larga y llegaba hasta los pies.
Eso significaba que lo tenían los altos mandos. Y los que eran de la clase baja o de alguna cosa que tenían que hacer en el campo, como él que apacentaba las ovejas, debían tener una túnica corta. ¿Él qué era? ¿Él qué estaba haciendo? Apacentaba las ovejas. ¿Cuál era la que en verdad merecía por lo que habían establecido? ¿Cuál era? La corta. Y su papá le dijo: tú apacentarás ovejas, pero tú eres especial para mí. Y le dio la túnica larga. Y quizá algunos digan: oye, Jessy, ¿no habrá sido esa la razón por la que le pasó todo lo que le pasó? Porque quizás si no le hubiera dado la túnica, pues entonces no lo hubieran aborrecido, y si no lo hubieran aborrecido. Pero si cambias la historia, cambiaste toda la historia, todo el plan de Dios. Entonces era un plan de Dios perfecto. Y Dios todo lo usaba para acomodarlo para su plan perfecto, como usa todo lo que tú vives para acomodarlo en un plan perfecto. Lo traje porque Dios me lo regaló, porque la última vez que yo vine a predicar, mi anhelo era regresar 3 meses después. Pero cuando yo regreso, a las 3 semanas, tengo el conocimiento de una enfermedad que de hecho tuve un episodio unas horas antes de venir en el avión, pero yo nunca les dije porque yo no lo asocié. Yo sentía que traía un pedazo de hueso de pollo atorado, porque yo comí muy rápido ese día. Y yo dije: no, pues a lo mejor se me atoró un hueso. Total que no fue el hueso. Cuando regresé, pues supe que tenía una enfermedad, que me medicaron y que me era imposible venir en avión porque yo sufría ansiedades muy feas. Entonces meterme en un avión, imagínense, no, pues iba a andar corriendo ahí, era imposible. Y Dios sabe que entre eso y otras cosas más fuertes que yo viví durante ese tiempo, yo me daba un poco de temor el volver a venir y volverme a enfrentar, porque recordaba esa Jessica sana. De hecho estaba un poquito más gordita en ese entonces, poquito tampoco, porque les voy a decir que la enfermedad que tengo, si no está controlada, inflama un poco más, te hace más gordito, poquito, no mucho. Y en ese momento, cuando yo estaba en esa lucha de yo quiero regresar, yo quiero predicar, yo quiero ir, este es mi llamamiento, yo luchaba mucho y decía: no, pero ahorita no puedo. Y estaba con mis papis, de hecho fue una bendición enorme porque ellos estaban conmigo, y andaba yo en unas tiendas y andaba comprando una ropa, y de pronto apareció este chipiturco, que en la mañana no me acuerdo cómo me dijeron que también se llama Ensamble, gracias, Pablo. Y cuando yo lo vi, me pareció increíble, era como la túnica de José. De hecho, Pau me dijo, ¿me recuerdas a José? Le dije: escucha la predicación. Era la túnica de José. ¿Sabes qué era? En mi corazón lo siento. Era Dios diciéndome: vuelve a predicar, regresa. ¿Sabes qué te quiere decir hoy a ti el Señor? Te quiere regalar una túnica. No traigo todas para cada uno, pero estoy segura que Dios con esta predicación te quiere regalar una túnica, para decirte que eres especial, para decirte que no importa, incluso si lo que haces merece esa túnica corta. Tú mereces una túnica larga, una distinción que Dios está haciendo para ti, como lo hizo Israel para José. Esa fue la distinción que le dio. Ese fue el mayor regalo que le pudo dar. ¿Qué le estás regalando tú a tus hijos, a tu familia? ¿Les estás regalando distinción? ¿O les estás regalando ay, yo no sé por qué me pasa esto, es que ya van muchas, es que ya ni quiero ir a la iglesia, porque hoy es una y otra? Bueno, parece que cuando voy a la iglesia hasta más me agarra. ¿No te ha pasado? ¿Qué le estás regalando? ¿Por qué no le regalas hoy el decir: porque soy atalaya, porque soy especial, por eso vivo esto, porque Dios lo va a convertir en bendición? ¿Se acuerdan que les dije que el título del mensaje era levántate una vez más? Les dije que no era levántate por última vez. ¿Cuántas veces se imaginan que José se tuvo que levantar? Una y otra y otra. Que recordemos, pues que lo aborrecían sus hermanos.
Qué triste pensar que su familia lo aborrecía. Luego, ¿qué otra cosa? Pues que lo vendieron, no creo que lo hayan vendido a un precio muy alto. Lo vendieron. Luego, ¿qué hicieron con él? Lo difamaron. Bueno, antes de eso lo aventaron a una cisterna, ¿verdad? Lo difamaron. Lo aventaron, lo vendieron, lo difamaron. Llegó a la cárcel. Pero si no hubiera llegado a la cárcel, nada de lo que hoy tenemos en mente de José hubiera sido. Dios tenía un plan perfecto. Y José no se levantó una vez, se levantó una y otra vez. Y eso es lo que hoy Dios quiere decirte a ti. Levántate una vez más. Y cuando vuelvas a caer, toma tu hoja, para eso es la hoja de mensaje. Toma tu hoja y di: me voy a levantar una vez más, Señor. Y una vez más, y las veces que sean necesarias para cumplir su propósito. Las veces que sean necesarias. ¿Sabes? Todo Dios lo ha convertido en bendición. Todos los sufrimientos, todas las cosas difíciles que he podido vivir. Cada quien tiene su sufrómetro. Eso se lo aprendí a mi pastor. Cada quien tiene su sufrómetro. Yo no te puedo decir que lo que yo he vivido es lo más difícil. Cada quien lo tiene, cada quien sabe. De hecho, el Señor no podría darte nunca nada más de lo que puedas soportar. Y José se levantaba y se levantaba. ¿Pero sabes por qué se levantaba? Porque él creía y sabía que Dios estaba con él. Vuelvan a leer la historia de José y van a notar que dice: y el Señor estaba con él. Y el Señor estaba con él. Y lo tiraron a la cisterna. Y después dice: el Señor estaba con él. En todo lo que has vivido no tienes un libro para que alguien te diga: pero mira, aquí dice, el Señor estaba contigo. El Señor estaba contigo. El Señor siempre ha estado contigo. Créelo. Pero además de cómo José se sabía amado por Dios y sabía que estaba con él, además su papá le había dado un enorme regalo. Su papá le había hecho sentir cuánto lo amaba. Y eso fue lo que levantaba a José. Yo estoy segura que en cada dolor decía: pero mi papá me regaló una túnica larga diciéndome que yo era mucho más. Eso no viene escrito, pero cuando llegue al cielo se lo preguntaré a José: oye, José, ¿y lo que te dio tu papá fue la inspiración? Quizá me diga sí, porque gracias a eso dije: tengo que levantarme y levantarme y levantarme. Su papá fue clave. Israel amaba a José y José amaba a Israel. Era un amor tan hermoso que hoy nos deja algo muy en claro. ¿Cuál era la mayor bendición que tenía José en su corazón antes que todo el dinero y todo lo que él era? ¿Cuál era? Volver a ver a su papá. Era lo único que pedía, volver a ver a su papá. ¿Qué es lo que hoy tú estás valorando para volver a levantarte? Para perdonar, para olvidar. ¿Qué es lo que tú estás valorando? ¿Tu familia? ¿Qué estás valorando? Porque él se quitó de todo, se despojó de todos los recuerdos. Ustedes se imaginan el calorón que sentía en esa cisterna, la sed tan increíble. ¿Cuántos no nos ha pasado que estamos en ese momento? No, y podríamos hasta decir mil cosas que el Señor nos perdone contra esa persona. ¿Qué hizo José? Se despojó en su mente de todo para tomar como la mayor bendición su papá, volver a mirarlo. Eso es lo que hizo José. ¿Y Dios se lo regaló? José pudo volver a mirar a su papá. Su mayor bendición fue lo que lo ayudó a levantarse. ¿Sabes algo? Dios quiere levantarte hoy. Dios no te mira débil. Dios no te trajo aquí para que tú salgas diciendo: ¡ay, la predicación! Sí, fue motivante. Levántate, ándale, mira, tu Dios está contigo. Vamos a levantarnos. Yo les decía en la mañana,
Si yo les dijera que no van a volver a caer, les mentiría. Pero lo que sí les puedo prometer es que Dios va a tornar en bendición eso que estás viviendo. Eso sí te lo puedo prometer. Dios lo va a hacer. Necesitas aprender a levantarte. Necesitas saber que Dios te puso como atalaya, es decir, como algo especial. Dios puede levantarte, te ve fuerte. Dios sabe que tú lo puedes hacer. Dios no te mira derrotada ni derrotado. Eso está en tu mente y quizá en la mente de otras personas. No dejes que se rían de tus zapatos morados. Póntelos y combínalos. Y sal a la calle orgulloso, diciendo, sí, estarán muy morados mis zapatos porque se nota lo que he vivido, pero mi Dios va conmigo, mi Dios lo va a convertir en bendición. Levántate, porque Dios te está llamando a hacer bendición primero para los de tu casa. Por eso le dijo, para la casa de Israel, no a los caldeos, era a la casa de Israel, a su propia casa. Levántate de ese sufrimiento por tu familia, con toda la fe. Levántate una vez más. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque tú has hablado hoy a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos has traído aquí para decirnos que tú nos miras así, Señor, como atalaya, como ese muro, Señor, fuerte, ese muro que tiene que estar para proteger, para evitar que nuestra familia sea derrotada, sea vencida. Señor, tú nos has traído aquí para saber que cada una de las cosas que hemos vivido han valido la pena. Que todas las lágrimas derramadas, Padre, tú las enjugarás y que tú, Señor, lo convertirás en bendición. Señor, gracias por todo lo que me has hecho vivir. Gracias por cada minuto de sufrimiento, de dolor, de angustia, porque hoy sé, Señor, que tú lo estabas haciendo porque me mirabas como atalaya, para proteger a mi familia, para saberme distinta, para saberme fuerte, para saber que tú me estabas mirando fuerte, que nunca me has mirado débil, Señor, y además me has regalado una distinción. Dile así en tu corazón, Señor, me has regalado una distinción, el ser tu hija, el ser tu hijo. Tú me has bendecido con una gran distinción como lo hiciste con José. Yo no soy esa persona débil. Yo necesito olvidar, necesito perdonar para encontrar la mayor bendición que tú tienes para mí. Esa bendición que es la que me hará sonreír al final. No importa, Señor, todo lo que viví. Yo te agradezco profundamente, Señor. Gracias por mis zapatos morados, porque tú, Señor, lo has convertido en bendición. Gracias por esa túnica, Padre, larga que tú me has dado para recordarme que soy especial a tus ojos, que nunca seré débil para ti. Permíteme mirarme, Señor, como tú me miras, y permíteme levantarme una vez más en tu nombre. Gracias, Señor. Te agradezco tanto como tu siervo el privilegio inmerecido de estar aquí, de compartir tu palabra, de cuidarme, de permitirme estar hoy aquí con tantos amigos, con tantos hermanos. Gracias por la bendición del día de ayer, por la bendición de hoy. Señor, lleva a todos estos hermanos con esa convicción. Necesito levantarme una vez más. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.